Capítulo sexto. Figura bíblica de esta perfecta devoción. Rebeca y Jacob. 183. De todas las verdades que acabo de describir en relación a la Santísima Virgen y a sus hijos y servidores, el Espíritu Santo nos da en las Sagradas Escrituras una admirable figura en la historia de Jacob, que recibió la bendición de su padre Isaac por los cuidados e industria de su madre Rebeca. He aquí cómo nos lo relata el Espíritu Santo, y a continuación agregaré una explicación. Artículo 1. Rebeca y Jacob. Historia de Jacob. 184. Habiendo vendido Esaú su derecho de primogenitura a Jacob, Rebeca, madre de los dos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró esta ventaja algunos años después, mediante una destreza santa y toda llena de misterios. Pues Isaac, sintiéndose ya muy viejo y queriendo bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a su hijo Esaú, a quien amaba, mandóle ir de caza para conseguirle algo de comer, a fin de bendecirle luego. Rebeca avisó rápidamente a Jacob lo que ocurría, mandándole ir a coger 2 cabritos del rebaño. Tan pronto los hubo entregado a su madre, ésta le preparó a Isaac lo que sabía era de su agrado. Revistió Jacob con los vestidos de Esaú que ella guardaba, y cubrió sus manos y su cuello con la piel de los cabritos, a fin que su padre, que era ciego, pudiera, oyendo la voz de Jacob, creer al menos por el pelo de sus manos que era Esaú su hermano. Isaac, en efecto, habiendo quedado sorprendido por su voz, que creía ser la voz de Jacob, lo hizo aproximar de sí, y habiendo tocado el pelo de las pieles con que se había cubierto las manos, dijo que la voz en verdad era la de Jacob, pero que las manos eran las manos de Esaú. Después que hubo comido y percibido, al besar a Jacob, el olor de sus vestidos perfumados, lo bendijo, deseándole el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Lo constituyó señor de todos sus bienes y terminó su bendición con estas palabras: que aquel que os maldijere sea el mismo maldito, y aquel que os bendijere sea colmado de bendiciones. Apenas Isaac había acabado de pronunciar estas palabras, he aquí que entra Esaú trayendo de comer lo que había cazado, a fin de que su padre luego lo bendijese. Este santo patriarca quedó sorprendido con increíble asombro. Tan pronto reconoció lo que acababa de suceder, pero bien lejos de retractarse de lo que había hecho, por el contrario lo confirmó, pues veía muy sensiblemente el dedo de Dios en esta conducta. Esaú entonces lanzó bramidos, como resalta la Sagrada Escritura, y acusando en alta voz lo engañoso de su hermano, preguntó a su padre si no tenía más que una bendición, siendo de este modo, como enseñan los santos padres, la imagen de aquellos que, sintiéndose satisfechos de aliar a Dios con el mundo, quieren gozar al tiempo de los consuelos del cielo y de los de la tierra. Isaac, conmovido por los lamentos de Esaú, lo bendice finalmente, pero con una bendición de la tierra, y sujetándolo a su hermano. Esto le hizo concebir un odio tan encarnizado contra Jacob, que no esperaba sino la muerte de su padre para matarlo. Y Jacob no habría podido evitar la muerte si su querida madre Rebeca no lo hubiese librado de ella por sus industrias y buenos consejos que le dio y que él siguió. Interpretación de la historia de Jacob. 185. Antes de explicar esta historia tan bella, es necesario hacer notar que según todos los santos padres y los intérpretes de la Sagrada Escritura, Jacob es la figura de Jesucristo y de los predestinados, y Esaú la de los réprobos. No es preciso sino examinar las acciones y la conducta tanto del uno como del otro para juzgar así. Primero, Esaú, figura de los réprobos. Primero, Esaú el primogénito era fuerte y robusto de cuerpo, diestro y ducho en manejar el arco y coger caza abundante. Segundo, casi no permanecía en su casa y no poniendo su confianza más que en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. Tercero, no se preocupaba mucho de agradar a su madre Rebeca, haciendo bien poco caso de ella. Cuarto, era tan goloso y tan dado a los placeres de la comida que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Quinto, al igual que Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob y lo perseguía cuanto podía.
186. He aquí la conducta que observan siempre los réprobos. Primero, se fían de sus fuerzas e industria para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas de la tierra, pero muy débiles e ignorantes para las cosas del cielo. Razón por la cual, 187. Segundo, no habitan nada o muy poco en su propia casa, esto es, en su interior, que es la casa interior y esencial que Dios ha dado a cada hombre, para allí morar según su ejemplo, pues Dios permanece siempre en sí mismo. Los réprobos no gustan nada del retiro, ni la espiritualidad, ni de la devoción interior, y consideran como débiles de espíritu, beatos, huraños y salvajes a aquellos que llevan vida interior, retirada del mundo, y que trabajan más dentro que fuera. 188. Tercero. Los réprobos no se preocupan nada de la devoción a la Santísima Virgen, la Madre de los predestinados. Es verdad que no la odian formalmente, le dirigen algunas alabanzas, le dicen que la aman y hasta practican alguna devoción en su honor, pero de resto no pueden tolerar que se la ame tiernamente, pues ellos no tienen hacia ella las ternuras de Jacob. Les parecen censurables las prácticas de devoción a las cuales sus buenos hijos y servidores permanecen fieles para ganar su afecto, porque no creen que esta devoción les sea necesaria para la salvación, juzgando que siempre y cuando no odien formalmente a la Santísima Virgen o que no menosprecien abiertamente su devoción, es suficiente, y habrán ganado sus buenas mercedes y gracias, pues sus servidores son, ya que rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, sin ternura en relación a ella ni enmienda de sí mismos. 189. Cuarto. Estos réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los placeres del paraíso, por un plato de lentejas, o sea, por los placeres de la tierra. Ellos ríen, ellos beben, ellos comen, ellos se divierten, ellos juegan, ellos bailan, etc., sin aplicarse al trabajo, tal como Esaú, de hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En 3 palabras, no piensan más que en la tierra, no aman más que las cosas de la tierra, solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un pequeño momento de placer, por un vano humo de honra y por un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. 190. Quinto. Finalmente, los réprobos odian y persiguen todos los días a los predestinados, abierta o secretamente. Están a la carga, los menosprecian, los critican, los remedan, los injurian, los roban, los engañan, los empobrecen, los desechan, los rebajan hasta el polvo. Mientras que ellos hacen fortuna, se entregan a los placeres, viven espléndidamente, se enriquecen, se engrandecen y viven a su gusto. Segundo. Jacob, figura de los predestinados. 191. Primero. Jacob, el hijo menor, era de una complexión débil, dulce y apacible, y vivía ordinariamente en casa para ganar el favor y las gracias de su madre Rebeca, a quien amaba tiernamente. Si salía fuera, no era por su propia voluntad, ni por la confianza que tenía en su industria, sino por obedecer a su madre. 192. Segundo. Amaba y honraba a su madre, razón por la cual permanecía en la casa junto a ella. No estaba nunca tan contento como cuando la veía. Evitaba todo cuanto podría desagradarla y hacía todo cuanto podría complacerla, lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. 193. Tercero. Era sumiso con su querida madre en todas las cosas. En todo le obedecía enteramente, pronto y sin tardanzas, con amor y sin queja alguna. A la menor señal de su voluntad, el pequeño Jacob corría y trabajaba. Creía en todo lo que ella le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando ella le pide ir a buscar 2 cabritos y que se los lleve para preparar la comida de su padre Isaac, Jacob en nada le replicó, alegando que para dar de comer una sola vez a un hombre bastaba un cabrito, sino que sin discusiones hizo cuanto ella le ordenó. 194. Cuarto. Tenía una gran confianza en su querida madre, como nada se apoyaba en su habilidad. Confiaba únicamente en los cuidados y la protección de su madre. La procuraba en todas sus necesidades, la consultaba en todas sus dudas. Por ejemplo,
Cuando le preguntó si en lugar de la bendición no recibiría la maldición de su padre, él le creyó y se confió enteramente a ella cuando le respondió que ella tomaría sobre sí esa maldición. 195. Quinto, finalmente imitaba según sus fuerzas las virtudes que veía en su madre, y parece que una de las razones por las cuales permanecía sedentario en su casa era para imitar a su madre querida, que tan virtuosa era, y alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. Por este medio se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. 196. He aquí también la conducta que observan todos los días los predestinados. Primero, permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración, a ejemplo y en compañía de su madre la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior y que durante su vida amó tanto el retiro y la oración. Ciertamente, de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, y a fin de cumplir los deberes de su estado, y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, estiman mucho más las que adelantan en el interior de sí mismos en compañía de la Santísima Virgen. En efecto, allí van realizando la obra importantísima de su perfección, en comparación de la cual las demás obras no son sino juego de niños. Por eso algunas veces, mientras sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño, habilidad y éxito, cosechando la alabanza y la aprobación del mundo, ellos conocen por la luz del Espíritu Santo que se disfruta de mayor gloria, provecho y alegría en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo, su modelo, en total y perfecta sumisión a su madre, que en realizar por sí solos maravillas de naturaleza y gracia en el mundo, a semejanza de tantos Esaús y réprobos que hay en él. En su casa habrá riquezas y abundancia. Sí, en la casa de María se encuentra abundancia de gloria para Dios y de riquezas para los hombres. Señor Jesús, cuán amables son tus moradas. El pajarillo encontró casa para albergarse y la tórtola nido para colocar sus polluelos. Oh, cuán dichoso es el hombre que habita en la casa de María. Tú fuiste el primero en habitar en ella. En esta morada de predestinados, el cristiano recibe ayuda de ti solo y dispone en su corazón las subidas y escalones de todas las virtudes para elevarse a la perfección durante su peregrinar terreno. 197. Segundo. Aman tiernamente a la Santísima Virgen como a su buena madre y señora. La aman no solo de palabras, sino en verdad. La honran no solo en lo exterior, sino en el fondo del corazón. Evitan como Jacob todo cuanto pueda desagradarla y practican con fervor todo cuanto creen que les puede granjear su benevolencia. Ellos le llevan y le dan no 2 cabritos como Jacob a Rebeca, sino su cuerpo y su alma, con todo lo que de ellos depende, figurado por los 2 cabritos de Jacob, a fin de que, 1. Ella los reciba como una cosa que le pertenece. 2. Los mate y haga morir al pecado y a sí mismos, desollándolos y despojándolos de su propia piel y de su amor propio, para por este medio agradar a Jesús su Hijo, que no desea por amigos y discípulos suyos más que los que están muertos a sí mismos. 3. Ella los aderece según el gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, que ella conoce mejor que ninguna criatura. 4. A fin de que por sus cuidados e intercesiones, este cuerpo y esta alma, bien purificados de toda mancha, bien muertos, bien despojados y bien aderezados, sean un manjar delicado digno de la boca y de la bendición del Padre Celestial. ¿No es lo que harán las personas predestinadas, que gustarán y practicarán la consagración perfecta a Jesucristo por las manos de María que les enseñamos, para testimoniar a Jesús y a María un amor efectivo e intrépido? Los réprobos dicen mucho que ellos aman a Jesús, que ellos aman y honran a María, pero no lo hacen en sustancia, pero no hasta sacrificarles su cuerpo con sus sentidos, su alma con sus pasiones, como los predestinados. 198. Tercero. Ellos son sumisos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su bondadosa Madre, a ejemplo de Jesucristo,
que de 33 años que vivió en la tierra, empleó 30 para glorificar a Dios su Padre por medio de una perfecta y entera sumisión a su Santísima Madre. Ellos le obedecen siguiendo exactamente sus consejos, como el pequeño Jacob los de Rebeca, a quien ella dice: «Hijo mío, seguid mis consejos», o como los invitados de las bodas de Caná, a quienes la Santísima Virgen dice: «Haced todo lo que mi hijo os dirá». Por haber obedecido a su madre, Jacob recibió la bendición como por milagro, ya que naturalmente no la debería obtener. Los convidados de las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, quien ha convertido el agua en vino a ruegos de su Santísima Madre. De igual manera, todos aquellos que hasta el fin de los siglos recibirán la bendición del Padre Celestial y serán honrados con las maravillas de Dios, no recibirán estas gracias más que en consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los Esaús, por el contrario, pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen. 199. Cuarto. Tienen gran confianza en la bondad y poder de María, su bondadosa Madre. Reclaman sin cesar su socorro, la miran como a su estrella polar para llegar a buen puerto. Le manifiestan sus penas y necesidades con toda la sinceridad del corazón. Se acogen a los pechos de su misericordia y dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados o saborear en medio de las penas y desalientos sus dulzuras maternales. Se arrojan, esconden y pierden de manera maravillosa en su seno amoroso y virginal, para ser allí inflamados en amor puro, ser allí purificados de las menores manchas y encontrar allí plenamente a Jesucristo, que reside en María como en su trono más glorioso. ¡Oh, qué felicidad! No creas, dice el abad Guerrico, que sea mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el de María, dado que el Señor puso en este su trono. Los réprobos, por el contrario, ponen toda su confianza en sí mismos. Al igual que el hijo pródigo, se alimentan solamente de lo que comen los cerdos. Se nutren solamente de la tierra, a semejanza de los sapos, y a la par que los mundanos solo aman las cosas visibles y exteriores. No pueden gustar las dulzuras maternales del seno de María sin experimentar apoyo y confianza seguros en la Santísima Virgen, su bondadosa Madre. Quieren hambrear miserablemente por las cosas de fuera, dice San Gregorio, porque no quieren saborear la dulzura preparada dentro de sí mismo y en el interior de Jesús y María. 200. Quinto. En fin, los predestinados siguen el ejemplo de la Santísima Virgen, su tierna Madre, es decir, la imitan y por esto son verdaderamente dichosos y devotos y llevan la señal infalible de su predestinación, como se lo anuncia su cariñosa Madre: dichosos los que siguen mis caminos, es decir, quienes con el auxilio de la gracia divina practican mis virtudes y caminan sobre las huellas de mi vida. Sí, dichosos durante la vida terrena por la abundancia de gracias y dulzuras que les comunico de mi plenitud, y más abundantemente que aquellos que no me imitan tan de cerca. Dichosos en su muerte, que es dulce y tranquila, y a la que ordinariamente asisto para conducirlos a los goces de la eternidad. Dichosos finalmente en la eternidad, porque jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya imitado mis virtudes durante su vida. Los réprobos, por el contrario, son desgraciados durante su vida, en la muerte y por la eternidad, porque no imitan las virtudes de la Santísima Virgen y se contentan con ingresar en sus cofradías, rezar en su honor algunas oraciones o practicar alguna otra devoción exterior. Oh Virgen Santísima, bondadosa Madre mía, cuán felices son, lo repito en el arrebato de mi corazón, cuán felices son quienes sin dejarse seducir por una falsa devoción, siguen fielmente tus caminos, observando tus consejos y tus mandatos. Pero, ay de aquellos que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo. Infelices los que se apartan de tus mandatos. Artículo 2. La Santísima Virgen y sus esclavos de amor. 201. Veamos ahora los caritativos oficios que la Santísima Virgen, como la mejor de todas las madres,
ejerce con sus fieles servidores que se han entregado a ella de la manera que he mostrado y según la figura de Jacob. Primero, ella los ama. Yo amo a aquellos que me aman. Ella los ama, 1. Porque ella es su madre verdadera. Ahora bien, una madre ama siempre a su hijo, el fruto de sus entrañas. 2. Ella los ama por reconocimiento, porque efectivamente ellos la aman como a su cariñosa madre. 3. Ella los ama porque siendo predestinados, Dios los ama. 4. Los ama porque ellos se han consagrado enteramente a ella y porque son su porción y su herencia. 202. Ella los ama tiernamente y más tiernamente que todas las madres reunidas. Poned, si podéis, todo el amor natural que las madres de todo el mundo tienen en relación a sus hijos en un mismo corazón de una madre por su único hijo. Ciertamente, esta madre amará mucho a este hijo. Sin embargo, es verdad que María ama mucho más tiernamente aún a sus hijos de lo que esta madre amaría al suyo. Ella no los ama solamente con afecto, sino con eficacia. Su amor hacia ellos es activo y efectivo, como el de Rebeca por Jacob, y aún más. He aquí lo que esta bondadosa madre, de quien Rebeca no era sino la figura, hace por obtener para sus hijos la bendición del Padre Celestial. 203. Primero, ella espía como Rebeca las ocasiones favorables para hacerles el bien, engrandecerles y enriquecerles. Como ve claramente en Dios todos los bienes y los males, las buenas y malas fortunas, las bendiciones y maldiciones de Dios, dispone de lejos las cosas para eximir de toda suerte de males a sus servidores y colmarlos de todo género de bienes, de tal modo que si hay un buen negocio para realizar ante Dios, por la fidelidad de una criatura a cualquier empleo importante, es seguro que María procurará esta buena fortuna a alguno de sus buenos hijos y servidores, y les dará la gracia para llevarlo a cabo con fidelidad. Ella maneja nuestros asuntos, dice un santo. 204. Segundo, ella les da buenos consejos como Rebeca a Jacob, hijo mío, sigue mis consejos. Y entre otros consejos, ella les inspira, le lleven 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma, consagrárselos para hacer un guiso que sea agradable a Dios y hacer todo lo que Jesucristo, su Hijo, ha enseñado con sus palabras y sus ejemplos. Y si no es por sí misma que ella les da esos consejos, es por el ministerio de los ángeles, que no tienen mayor honra y placer que en obedecer cualquiera de sus mandatos y descender a la tierra para socorrer a alguno de sus fieles servidores. 205. Tercero, cuando se le ha llevado y consagrado su cuerpo y su alma y todo cuanto depende de ellos, sin exceptuar nada, ¿qué hace esta buena madre? Lo que hizo otrora Rebeca con los 2 cabritos que Jacob le entregó. Primero, los mata haciéndolos morir a la vida del viejo Adán. Segundo, los desuella y despoja de su piel natural, de sus inclinaciones naturales, de su amor propio y propia voluntad y de todo apego a las criaturas. Tercero, los purifica de sus manchas, suciedades y pecados. Cuarto, los adereza al gusto de Dios y a su mayor gloria, ya que no hay nadie como ella que conozca tan perfectamente este gusto divino y esta mayor gloria del Altísimo. Solo ella, sin engañarse, puede acomodar y aderezar nuestro cuerpo y nuestra alma a este gusto infinitamente exquisito y a esta gloria infinitamente oculta y eterna. 206. Cuarto, habiendo recibido esta cariñosa madre la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones según la devoción de que ya os he hablado, y habiéndonos despojado de nuestros viejos trajes, ella nos engalana haciéndonos dignos de aparecer delante de nuestro Padre Celestial. 1. Nos reviste de trajes apropiados, nuevos, preciosos y perfumados de Saúl el primogénito, es decir, de Jesucristo su Hijo, que ella guarda en su casa, o sea, que tiene en su poder, como siendo la tesorera y dispensadora universal de los méritos y virtudes de su Hijo Jesucristo, que ella da y comunica a quien quiere, como quiere y tanto cuanto quiere, según hemos visto. 2. Ella cubre el cuello y las manos de sus servidores con las pieles de los cabritos muertos y desollados, es decir, los adorna con los méritos y el valor de sus propias acciones. Ella mata y mortifica
En efecto, todo cuanto hay de impuro y de imperfecto en sus personas, pero no pierde ni disipa todo el bien que la gracia ha hecho. Ella lo guarda y aumenta para hacer con ello el ornato y la fuerza de su cuello y de sus manos, es decir, para fortificarlos a fin de poder cargar el yugo del Señor que se lleva en el cuello y para obrar grandes cosas por la gloria de Dios y la salvación de sus pobres hermanos. 3. Da un nuevo perfume y una nueva gracia a estos vestidos y adornos, comunicándoles sus propios vestidos, es decir, sus méritos y sus virtudes, que ella les ha legado al morir en su testamento, conforme afirma una religiosa del último siglo, muerta en olor de santidad, y que lo ha sabido por revelación, de modo que todos sus domésticos, sus fieles servidores y esclavos, son doblemente cubiertos con los vestidos de su Hijo y los suyos propios. Por eso nada tienen que temer del frío de Jesucristo, blanco como la nieve. Mientras que los réprobos, enteramente desnudos y despojados de los méritos de Jesucristo y de su Madre Santísima, no podrán soportarlo. 207. Quinto. Ella les hace obtener finalmente la bendición del Padre Celestial, aunque no siendo más que los hijos segundos y adoptivos no debieran naturalmente recibirla. Con esos vestidos enteramente nuevos, preciosísimos y de tan buen olor, y con sus cuerpos y almas bien preparados y aderezados, se aproximan confiantemente al lecho de reposo de su Padre Celestial. Él oye y distingue su voz, que es la del pecador. Toca sus manos cubiertas de pieles, siente el buen olor de sus vestidos, come con gozo de lo que María, madre de ellos, le ha preparado, y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de su Hijo y de su Santa Madre, 1. Les da su doble bendición, la bendición del rocío del cielo, es decir, de la gracia divina, que es la semilla de la gloria, bendición de la grosura de la tierra, es decir, que este Padre bondadoso les da el pan de cada día y una abundancia suficiente de los bienes de este mundo. 2. Los constituye en señores de sus otros hermanos, los réprobos, lo cual no quiere decir que esta primacía aparezca siempre en este mundo que pasa en un instante, donde a menudo dominan los réprobos, pero sin embargo es cierta y aparecerá manifiestamente en el otro mundo por toda la eternidad, en que los justos, según dice el Espíritu Santo, dominarán y comandarán a las naciones. Su majestad, no contenta con bendecirles en sus personas y en sus bienes, bendice aún a aquellos que los bendijeren y maldice a todos aquellos que los maldijeren y persiguieren. María los mantiene. 208. El segundo deber de caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y el alma. Les da vestidos dobles, como acabamos de ver. Les da a comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios. Les alimenta con el pan de vida que ella misma ha formado. Queridos hijos míos, les dice por boca de la sabiduría, sáciense de mis frutos, es decir, de Jesús, fruto de vida que para ustedes he traído al mundo. Vengan, les dice en otra parte, a comer mi pan que es Jesús, a beber el vino de su amor que he mezclado para ustedes con mi maternal dulzura. Coman, beban, embriáguense, hijos muy amados. Siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del Altísimo, da gran porción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores. Nutridos estos con el pan de vida, embriagados con el vino que engendra vírgenes y amamantados por esta Madre Purísima, encuentran tan suave el yugo de Jesucristo que apenas sienten su peso a causa del aceite de la devoción que les hará madurar. María los conduce. 209. El tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es conducirlos y dirigirlos según la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a su pequeño Jacob y de cuando en cuando le daba buenos consejos, bien fuera para atraer sobre él la bendición de su padre, bien para evitar el odio y la persecución de su hermano Esaú. María, que es la estrella del mar, guía a todos sus fieles servidores a puerto seguro. Ella les muestra los caminos de la vida eterna, les hace evitar los pasos peligrosos, los conduce de la mano por los senderos de la justicia, los sostiene cuando están a punto de caer, los levanta de nuevo cuando han caído, los reprende como cariñosa madre cuando faltan y una que otra vez los castiga amorosamente.
¿Podría pues extraviarse por el camino que conduce a la eternidad un hijo obediente de María, que ha sido su madre nutricia y directora esclarecida? Siguiéndola, dice San Bernardo, no os extraviaréis. No temáis, pues, que un verdadero hijo de María sea engañado por el maligno y caiga en cualquier herejía formal. Allí donde María es quien conduce, no se encuentran ni el maligno espíritu con sus ilusiones, ni los herejes con sus astucias. 4. María los defiende y protege. 210. El cuarto buen oficio que la Santísima Virgen presta a sus hijos y fieles servidores es que los defiende y protege contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados e industrias, libró a Jacob de todos los peligros en que se encontraba, y particularmente de la muerte que probablemente le habría dado su hermano Esaú, movido por el odio y la envidia que le tenía, como otrora Caín a su hermano Abel. María, la bondadosa madre de los predestinados, los oculta bajo las alas de su protección, como una gallina a sus polluelos. Ella les habla, se abaja hasta ellos, es condescendiente con todas sus debilidades. Para protegerlos contra el gavilán y contra el buitre, se coloca a su alrededor y los acompaña como un ejército en orden de batalla. Un hombre rodeado de un ejército bien ordenado de 100.000 soldados podría temer a sus enemigos. Luego, un fiel servidor de María, rodeado de su protección y de su poder imperial, tiene menos aún por qué temer. Esta cariñosa madre y poderosa princesa de los cielos despacharía prontamente batallones de millones de ángeles para socorrer a uno solo que fuera de sus servidores, antes que se pudiera afirmar que un fiel servidor de María, que a ella se ha confiado, sucumbiese ante la malicia, el número y la fuerza de sus enemigos. 5. María intercede en su favor. 211. El quinto y el mayor bien por fin que la amable María procura para sus fieles devotos es interceder por ellos ante su Hijo, aplacándolo con sus oraciones y uniéndolos a Él con un lazo muy íntimo, conservándolos ahí estrechamente. Rebeca hizo que Jacob se aproximase al lecho de su padre, y el buen hombre lo tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría. Quedó contento y satisfecho con los manjares bien preparados que le habían sido llevados, y habiendo sentido con gran complacencia los perfumes exquisitos de sus vestidos, exclamó: He aquí el olor de mi hijo, que es como el olor de un campo lleno que el Señor ha bendecido. Este campo lleno, cuyo olor encantó el corazón del Padre, no es otro que el olor de las virtudes de María, que es un campo lleno de gracia, en el cual Dios Padre ha sembrado, como un grano de trigo de los elegidos, a su Hijo único. Oh, cuán bienvenido es ante Jesucristo, Padre del siglo venidero, un Hijo perfumado con el buen olor de María. Oh, cuán pronto y perfectamente queda unido con Él, conforme ya lo hemos demostrado ampliamente. 212. Además de esto, después de que ella ha colmado a sus hijos y fieles servidores con todos sus favores, de que les ha obtenido la bendición del Padre Celestial y la unión con Jesucristo, ella los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, los guarda y vigila siempre, por el temor de que lleguen a perder la gracia de Dios y caigan en las celadas de sus enemigos. Detiene a los santos en su plenitud, haciéndolos perseverar en ella hasta el fin, como ya hemos visto. He ahí la explicación de esta grandiosa y antigua figura de la predestinación y reprobación, tan desconocida y tan llena de misterios.